Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, mientras que se van uniendo los asistentes, poquito a poco. Estuve charlando, si quieres, Marta, que los voy yo admitiendo. Vale, fenomenal. Pues nada, os quiero dar la bienvenida a todos vosotros que estáis aquí presentes y bueno, pues seguramente cuando veáis la grabación a todos los que se van incluyendo a lo largo de estos minutos, os quiero dar la bienvenida. En la comunicación no me habéis visto, esto es la sorpresa del día, de la tarde. Yo soy Marta Pérez y soy la responsable y directora de la escuela del MS. Entonces, en nombre pues de la escuela os quiero dar gracias por vuestro tiempo y porque estéis aquí con nosotros compartiendo esta tarde. Brevemente, para los que no nos conozcan bien, nosotros somos una escuela internacional. ¿Por qué internacional? Porque nosotros dependemos del sistema educativo británico, en el cual pues, basamos el desarrollo de las personas en todo lo que es en base al desarrollo de habilidades y competencias basado en datos y en tecnología. Y bueno, pues datos y tecnología es lo que nos han unido la sesión de esta tarde, porque bueno, nosotros llevamos desde el 2015 ya con formación muy específica para todos vosotros, todos los profesionales de recursos humanos, pues justamente para un poco salir de nuestra zona de confort y bueno, pues ver que realmente podemos trabajar con los datos y sobre todo pues que nos pueden ayudar a tomar decisiones estratégicas, que es de lo que se trata, y bueno, pues también a conocer a nuestra gente, ¿no? Y bueno, pues por hoy vamos a tener hoy aquí a Ana Valera, que le cedo ya la palabra. Ana Valera es una gran profesional como todos los presentes. Ana Blázquez, Daniel y Francisco, que ahora pues os presentaremos más en detalle para que les conozcáis. Comentaros también, disculpadme, que al final del webinar abriremos una ronda de preguntas, con lo cual pues la podéis hacer libremente desmuteando si queréis o por el chat para que vayamos contestando a lo que necesitéis y aclarar esas dudas, ¿de acuerdo? Y también si nos queréis seguir a lo largo de la tarde, el hashtag que vamos a utilizar esta tarde es Futuro HR Analytics. ¿De acuerdo? Así que, sin más, dejo a Ana que se presente y que bueno, nos diga un poquito cómo va a ir esta tarde. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ti, Marta. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre el futuro de HR Analytics, nuevos datos, nuevos resultados. Os presento a las personas que van a estar conmigo en esta mesa redonda. Tenemos un plantel de un altísimo nivel, profesionales como la Copa de un Pino y además, bueno, personas también muy interesantes de conocer, que son, tenemos con nosotros a Ana Blázquez, People Analytics en Solunion. Hola, Ana. Hola, buenas tardes. Tenemos a Daniel Díaz Rivas, People Analytics en Meliá Hoteles International. Hola, Dani. Hola, Ana. Qué presentación tan bonita nos has hecho. Gracias. Grandes amigos y personas, y ya de paso profesionales. Y Francisco Marín, co-founder and CEO de Cognitive Talent Solutions, que nos acompaña desde Palo Alto, Silicon Valley, en estas horas, que para allí son las 9. Hola, Ana, pues por aquí son las 9, empezando el día. Por no era cierto, solo hacer mal las conversiones de horas. Bueno, yo soy Ana Valera, soy responsable de Analytics en PDA International, soy directora también de los programas de Master y Executive People Analytics en LMS, en esta escuela, y embajadora para España de Cognitive Talent Solutions desde hace muy poquito. Así que bueno, tengo ahí cargos todos los que queráis.
voy apuntando. Ya no cabe más en el título. Bueno, os he dejado el hashtag que comentaba Marta, Futuro HR Analytics, en el chat, para los que a lo mejor os habéis conectado un poquito más tarde. Y vamos a dar comienzo a este webinar. Y lo que queríamos empezar charlando, vamos a ir haciendo como un repaso, ¿no?, a las tendencias de HR Analytics, empezando desde 2019, 2020, antes de la pandemia, ¿no? ¿Os acordáis de cómo era la vida antes de la pandemia? Bueno, pues ya en 2019 en la revista Observatorio de RH, CEINSA ha publicado un artículo, ¿no?, hablando de una serie de tendencias en torno al futuro HR Analytics. Yo las voy a ir mencionando para que os las quedéis así en mente, ¿vale? La primera tendencia tenía que ver con el uso de analíticas en tiempo real, para poder obtener un feedback lo más cercano a la realidad, ¿no?, de candidatos y colaboradores, tener la información just in time, ¿no? La segunda tendencia de la que hablaba el informe hablaba de análisis, ir pasando la información de lo individual a lo grupal, ¿no?, unir toda la información basada en análisis de grupos, equipos, organizaciones, ¿no? Más allá del análisis más predominante hasta ese momento, que era el de las personas individuales, ¿no?, ir hacia un enfoque más de grupos y equipos. La tercera tendencia tenía que ver con mejorar la productividad. En este caso hablaban de que las analíticas nos podían ayudar a encontrar patrones de éxito, ¿no?, características de los colaboradores para buscar un mejor rendimiento, mejorar el clima o conocer qué calificaciones requiere un puesto determinado, ¿no?, patrones de éxito para candidatos. La cuarta tendencia hablaba de ampliar el término de People Analytics. A mí esta me hace mucha gracia porque nos habla de empezar a entender que en People Analytics, en People tenemos que meter nuevos empleados que tenemos, y los nuevos empleados que vamos a empezar a tener son los bots, los asistentes virtuales, ¿no?, todos estos robots que nos van a acompañar en nuestro día a día y que había que empezar a pensar en su bienestar, ¿no?, y cómo trabajar en el análisis de datos para mejorar el bienestar y el rendimiento también de los bots, como empleados que son. Curioso, debatiremos. La quinta tendencia hablaba de cuestionarios más enfocados, pasar de cuestionarios de clima, sobre todo centrado en clima, más generalistas y anuales, a cuestionarios mucho más centrados en objetivos concretos y con revisiones regulares, lo que llamamos los famosos pools, ¿no? Era la tendencia a la que hablaban. La sexta tendencia, 2019, hablaba de GDPR, ¿no?, de que las organizaciones iban a estar cada vez más adoptando medidas de anonimización, encriptado de datos, seguridad, etc. La séptima tendencia hablaba de colaboración con partners externos, se nota que lo ha escrito una consultora este artículo, para aprovechar pues el expertise de los consultores, ¿no?, y poder aplicar People Analytics en diferentes contextos en los que no tenemos por qué tener expertos claros dentro de cada compañía, ¿no?, tirar ahí de los partners más especializados. La octava tendencia tenía que ver, y la última ya, con la aparición de herramientas listas para usar para que las pymes, ¿no?, puedan empezar a acercarse también al mundo de People Analytics. Bueno, estas eran las 8 tendencias que lanzaban en 2019 y mi pregunta a día de hoy, 2021, es, queridos ponentes, ¿qué revisión hacéis de estas tendencias y cuáles, sobre todo, creéis que ya han quedado atrás, ¿no?, de 2019 a ahora? Comienza Dani, cuéntanos. Vale. Bueno, a ver, yo creo que el COVID, la crisis, el acercamiento de la nueva realidad, ¿no?, que ni es nueva ni tal, yo creo que lo que ha hecho ha sido que por un lado nos enfoquemos en lo importante. Entonces, yo sí que veo aquí muchas tendencias que iban enfocadas a profesionalizar o a profundizar en lo que se estaba haciendo, y lo que nos ha traído el COVID es que, hablo en llano, quitarnos de tonterías y enfocarnos en lo importante, ¿no? Aquí hablo también aprovecho y hablo en primera persona. Nosotros en el sector hotelero, en Meliá, nos hemos tenido que replantear todo. Nos hemos tenido que replantear cómo hablábamos con nuestro cliente, o sea, a través de qué canal nos dirigíamos. Ahora
el canal mayoritario para nosotros es melia.com, ¿no? Hemos tenido que cambiar la manera en la que tratamos al cliente cuando llega al hotel, hemos tenido que transformar todo. Y al final eso también se nos ha traducido a nosotros dentro de recursos humanos y en concreto en People Analytics, ¿no? El repensar todo lo que estabas haciendo y reenfocarnos con un mira de productividad, de eficiencia y de simplicidad. Menos es más. Yo creo que si yo ahora tuviera que hacer un listado de tendencias post-COVID de People Analytics, la primera sería esa. Menos es más. Por el contrario, sí que creo que hay algunas cosas que se han acelerado. Creo que sin duda el tema de los pulsos, el tema de cuestionarios, va un poco en la línea con la anterior, ¿no? El tema de los pulsos, olvidarnos de las encuestas anuales, de las cosas muy para reportar, para quedar bien, ¿no? Para hacer un check y al revés, ir a entrevistas más concretas, a pulsos más específicos, a temas más inmediatos, sobre todo enfocados en partes de inmediato, creo que está apuntándose mucho. Y luego también el tema del GDPR creo que ya está un poco superado. Creo que las empresas pues ya no nos queda más remedio que tenerlo gestionado y si no lo tenemos gestionado es un problema. No es que ya sea una tendencia, ¿no? Es higiénico, creo. Así para abrir un poco el melón. No sé cómo lo veis. Muchísimas gracias, Dani. Nos estabas comentando sobre GDPR, sobre los pools, sobre el menos es más, ¿no? Ana, ¿qué aportas tú? ¿Cuál es tu visión de qué cosas se han quedado atrás y esta revisión de tendencias que nos marcaban en 2019? Bueno, en primer lugar, yo creo que todas son cosas que en mayor o menor medida todos hemos ido escuchando, ¿no? Incluso viviendo en primera persona durante estos años. Por destacar alguna, bueno, analíticas en tiempo real, más que una tendencia, es como el corazón, ¿no? Ya de la analítica de datos. Sin análisis en tiempo real no podemos construir nada, ¿no? En People Analytics. GDPR, igual que comentaba Dani, o sea, al final es una normativa, las normativas, bueno, son tendencia, sí, o sea, porque no nos queda otra, ¿no? Que sean tendencia, bien porque debamos o porque queramos, pero sí, GDPR está súper asumido. Tema pulsos igual, ya está muy asentado, ¿no? Estamos muy centrados pues en eso, en medir lo que es la experiencia del empleado fase por fase, momento por momento, ¿no? Y bueno, me hace gracia el tema, ¿no? De los asistentes virtuales, por ejemplo. No sé si hemos llegado hasta ese punto, ¿no? de comprender cómo se siente un asistente virtual. O sea, no sé si estamos en ese nivel de recursos humanos, porque sí que es cierto que los asistentes, pues con aparatos electrónicos, etcétera, ya estamos muy habituados a su uso, pero creo que en recursos humanos todavía falta un empujoncito, ¿no? a los asistentes, chatbots, etcétera, ¿no? Todavía les falta camino. Yo ahí, fíjate que creo que con la pandemia nos hemos dado cuenta de lo que necesitamos, el trato personal, ¿no? Sí. Estábamos muy enfocados en poner chatbots casi para pedir un vaso de agua y de repente llega la pandemia, nos quedamos sin posibilidad de acudir por supuesto, a centros oficiales o al banco o a nuestra compañía a preguntar unas dudas concretas de algo y de repente nos dio vértigo a todos, ¿no? Es decir, nos puso un poco a todos en nuestro sitio, es decir, está muy bien la nueva tecnología, los bots nos pueden ayudar mucho, pero yo creo que todos nos gustan estas tecnologías cuando sabemos que hay una persona a la que podríamos acudir en algún momento, ¿no? Y nos da vértigo cuando de repente solo tenemos la opción del bot. Sí, Mira, totalmente. Ana, me contaba una empresa, que no voy a decir el nombre, pero es una empresa conocida, que decía que habían implantado un bot para todos los temas de preguntas del día a día del empleado, ¿no? Pues muy enfocado a gestión de asistencias, o sea, de ausencias y cosas de estas, ¿no? Y que por la cultura interna de esa empresa en concreto, que había fracasado, ¿no? Porque la gente decía, claro, es que yo voy a presentar una baja por maternidad, ¿no? Y sí, lo hablo con el bot, pero joder, luego me apetece levantarme a la mesa del HR de turno o llamarle y decirle, oye, ¿qué me ha pasado esto, no?
Entonces, que al final estaban duplicando el trabajo. Entonces, que en concreto eliminaron el bot porque duplicaba el trabajo. Por un lado lo tenías que gestionar y por otro mantener ese trato humano de oye, qué alegría, qué tal, y cuándo te vas, cuéntame, tal. O sea, que es verdad que al final nos ha servido un poco para replantearnos que era lo importante, ¿no? En cada empresa, en cada cultura. Francisco, ¿cuál es tu revisión de estas tendencias? ¿Cuál se ha quedado atrás? Bueno, yo creo que si analizamos todas estas tendencias de manera individual, todas son relevantes y al mismo tiempo todas son síntomas más que causas raíces, ¿no? Yo creo que estas tendencias, junto con las que tenemos ahora mismo, se tienen que entender en el contexto de una transición entre modelos centralizados, más rígidos y con un componente más fuerte del trabajo presencial, hacia modelos de trabajo que son más descentralizados, más fluidos y donde las empresas están trabajando con modelos híbridos y de trabajo en remoto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no me sorprende ver tendencias como la analítica en tiempo real o, por ejemplo, en el caso de enfoque centrado en grupos, ahí hay dos componentes, ¿no? Por una parte, es verdad que por GDPR las empresas están dando cuenta que hay situaciones donde no tienes que analizar la información a nivel individual, sino que para ser respetuoso con la privacidad de los empleados nos podemos quedar en un nivel de equipo o de departamento y aún así dar información accionable, pero también está el componente de que hasta ahora pues estamos teniendo un enfoque un poco reduccionista de la organización en el sentido de que analizamos la organización como diferentes individuos. Y eso también afecta a la función de People Analytics. Muchas empresas tenían el mensaje, oye, para ser relevante en People Analytics tenemos que tener un equipo de People Analytics. Entonces contratamos a 3, 5, 10 personas y ya tenemos un equipo de People Analytics. Pero claro, de ahí tenemos que pasar a un enfoque más holístico, donde el valor de una organización no sea la suma de sus individuos, sino el producto de sus interacciones. Entonces ahora la pregunta es, bueno, qué están haciendo estas personas, cómo están aportando valor a la organización y qué provecho estamos sacando, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que el análisis en grupos, es el análisis y el entendimiento del valor de las personas en función de las relaciones que tengan dentro de la organización, ¿no? Lo que es no solamente considerar métricas de capital humano, sino complementar esas métricas con métricas de capital social. Y esto se ha acelerado con la pandemia. La pandemia ha actuado como un catalizador que ha acelerado todas esas tendencias de descentralización, automatización, pero no nos equivoquemos, esas son tendencias que ya existían antes de la pandemia y que además solamente estamos empezando a ver la punta del iceberg. Ahora mismo estamos viendo el impacto de descentralización en el componente físico del trabajo, es decir, estamos trabajando en remoto o estamos trabajando en la oficina. Aún no hemos visto el efecto real en lo que es el tamaño de los equipos, configuración de los equipos, la naturaleza misma del empleo y del contrato social que hay detrás de la estructura de la organización, y eso es lo que vamos a ver durante los siguientes años. Pero un poco esa es mi visión de cómo se enmarcan estas tendencias, no analizarlas por separado, sino analizarlas en el contexto de un cambio más grande. Qué bueno lo que comentas, y esa transformación cultural que estamos viviendo, ¿no? Que va más hacia las organizaciones descentralizadas, hacia los equipos autogestionados, hacia la redarquía y no la jerarquía, ¿no? Esos cambios de los que ya se hablaban tímidamente hace un par de años y que la pandemia, como comentabas, ¿no? Ha ido acelerando primero en esa parte física, con la irrupción del teletrabajo, ¿no? Y segundo, esta parte que tendrá que ver más con la gestión del trabajo y la organización de los equipos. Y que estábamos revisando, ¿no? Las tendencias de las que se hablaban en 2019, ahora sacamos, nos ponemos, ahora que es Halloween, nos ponemos nuestro gorro de brujo, sacamos nuestra bola de cristal y vamos a ver si nos empezamos a plantear qué tendencias creemos que vamos a ir mirando, ¿no? Hacia los años pues, 2022, 2023, ¿no? Voy a unir una pregunta y la otra, Ana, que teníamos ahí dos preguntas, perdona este inciso. ¿Qué tendencias vamos a ir mirando? ¿Qué retos, qué proyectos de People Analytics
se nos van a abrir, ¿no? Fuera ya del mundo pandémico, vamos a dejar ya esa parte, ya lo estamos viviendo, ya nos hemos ido organizando, ¿no? Vamos a intentar mirar más allá de eso. ¿Hacia dónde creéis que van los tiros en People Analytics? Claro, me estáis mirando como diciendo, ¿quién habla? Pues Kiko, Francisco, que estábamos hablando contigo. ¿Hacia dónde crees que van los tiros? A ver, yo creo que hay dos caminos posibles para la función de People Analytics, ¿no? No para la función, ahora estoy pensando en los proyectos. Los proyectos de People Analytics como tal. Los retos, sí. Sí, obviamente, a ver, yo creo que poco a poco los equipos de People Analytics tienen que centrarse en proyectos donde puedan interactuar con unidades de negocio que no sean necesariamente recursos humanos, sino proyectos que tengan que ver con ventas, con operaciones, con transformación. Desafortunadamente, nosotros lo que estamos viendo en el mercado es que muchos proyectos de People Analytics lo están haciendo otros departamentos que no son de People Analytics, y es porque tienen más acceso a presupuesto, porque a veces tienen, desde un punto de vista jerárquico, tienen más influencia en la organización, y es una pena porque algunas veces estos equipos no están preparados desde el punto de vista de formación para acometer estos proyectos, estas iniciativas, ¿no? Luego, porque muchas organizaciones tienen equipos de People Analytics que están exclusivamente o muy centrados en trabajo administrativo, en minería de datos, pero no tanto en interactuar con los diferentes interlocutores de negocio en la organización. Si el equipo de People Analytics no asume esa función de negocio y se centra demasiado en la parte administrativa, existe el riesgo de que poco a poco, conforme los otros grupos de negocio tengan más capacidad de cubrir esa minería de datos y ese tipo de iniciativas por sí mismos, la función de People Analytics desaparezca y esté de forma descentralizada distribuida por diferentes departamentos. De forma que va a ser muy difícil lanzar grandes iniciativas que puedan hacer cambios estratégicos en la organización. Entonces, si por otra parte la función de People Analytics consigue desarrollar esa habilidad de negocio y no solamente mostrar la información y generar la información, sino también, en cierta forma, desafiar a la narrativa que existe en ciertos temas en la organización ahora mismo, porque esos son procesos muy complicados. No solamente tienes que tener las capacidades técnicas, sino también la capacidad de discutir con un ejecutivo. Oye, si tienes que enseñarle algo que no le va a gustar, tienes que explicárselo de manera asertiva, profesional. Pero claro, si son capaces de hacer eso, yo creo que el futuro de la función de People Analytics está en el departamento de operaciones, no en el departamento de recursos humanos. Eso es lo que estoy viendo yo la transición ahora mismo. Porque, por ejemplo, de CTS, nosotros tenemos una tecnología de People Analytics, todo el mundo pensaría, bueno, estamos trabajando con recursos humanos. Si te digo que el 80% de las iniciativas con las que trabajamos se hacen con equipos que no son de recursos humanos, parece una locura, ¿no? Que el 80% de proyectos de tecnología de recursos humanos lo implementen fuera de recursos humanos. Entonces algo está pasando ahí que tenemos que mitigar. Eso es lo que estamos viendo nosotros ahora mismo. Me gusta este melón que abres, este debate que abres sobre lo que es la función. Me lo guardo un segundito. Vamos a ver, Dani y Ana, si han frotado la bola de cristal y nos comentan tendencias, retos de recursos humanos que creen que van a pegar fuerte en los próximos meses, años, y luego ya nos entramos en el debate que estamos todos ahí con ganas de hablar sobre la función de People Analytics, porque igual nos pilla muy cerquita. Hay como un cebo, Dani. ¿no? Así un cebo esto de en breves momentos. Yo creo que me ha dado tiempo a apuntar un par de ideas y yo creo que a nosotros en Meliá lo que nos ha pasado, yo no sé si, creo que ha pasado en el resto de empresas, ¿no? Como que una vez limpias la mesa, ¿no? Y te concentras en lo básico, de repente saltan las tendencias. Entonces yo he tardado muy poco en escribir las dos cosas que os quiero decir. Una, gestión de equipos en remoto. Los líderes hoy en día tienen un problema honesto para entender que antes tenían que gestionar un equipo que mayoritariamente estaba físicamente en el mismo sitio
Y ahora es un reto, pero los estamos pidiendo que con normalidad integren el cariñito, el seguimiento, el desarrollo individual, la gestión de la estrategia, la definición de la estrategia. O sea, estamos pidiendo muchas cosas en un canal que es totalmente nuevo para la mayoría de ellos, ¿no? Con lo cual, yo creo que punto número 1, cómo People Analytics puede ayudar con métricas en tiempo real, con autoservicio de datos, con análisis de redes, que ya lo encontraréis, con un montón de proyectos para que al final le estemos ayudando al líder y al responsable de equipos a gestionar esta movida que es tener gente en un montón de sitios, gente que no ves. Nosotros tenemos gente que lleva un año en Meliá y que todavía no se ha pasado por la oficina. O sea, cosas un poco disruptivas para nosotros, ¿no? Empresa un poco más acostumbrada a trabajar en centros físicos todo el día. Eso por un lado. Y 2, a mí esto me gusta mucho porque es como muy irónica, ¿no? People Analytics creo que hay una tendencia bestial en ayudar a la escucha del empleado. Parece una tontería porque hace unos años decían, ¿no? Cuando íbamos hace unos años a unos seminarios, nos decían, ya, pero es que las personas son mucho más que un número, mucho más que un porcentaje, ¿no? Y hoy sabemos que las empresas que trabajan en People Analytics escuchan más a sus empleados, porque se olvidan del pasillo, se olvidan de los estómagos, ¿no? Las visiones sesgadas o las visiones parciales, y con un proyecto de analytics serio, de escucha constante, de escucha activa, de pulsos, de actitudes, de sentir de la compañía, sabemos en tiempo real cómo se siente la gente. Y eso es súper potente, ¿no? Porque podemos anticipar problemas, podemos anticipar campañas concretas de bienestar o de otro tipo de cosas. Y yo son las dos cosas que veo que People Analytics 2021-2022 es donde va a estar a tope. No, 2021 queda ya... Está el pescado vendido, Dani. Sí, 2021 ya se ha acabado. Sí. Qué bueno, me las apunto. Gestión de equipos y escucha del empleado. Ana, ¿has frotado tu varita? Y Sí. tu escoba de bruja y has frotado tu bola de cristal. Sí, tengo también un par de ideas. Bueno, una muy relacionada con lo que comentaba Dani es el viaje digital del empleado, ¿no? Los empleados ya no están en la oficina como estaban hasta ahora, ¿no? Ahora muchos están tras la pantalla, lo que comentaba, hay gente pues, que incluso lleva un año sin pasar por una oficina, ¿no? El estudio de optimizar qué ocurre en cada etapa, ¿no? Cómo es un onboarding online, cómo es un offboarding online, ¿no? Cuidar todos esos momentos desde la parte del viaje digital. Y por otro, un tema totalmente diferente que creo que, bueno, que ya está entrando fuerte y que va a entrar este 2022, es el tema de la diversidad e igualdad, sobre todo en cuanto a sexo. Que bueno, ya la normativa ha entrado, en España por lo menos ya ha entrado de lleno este año, ¿no? Y ya todas las empresas tenemos que estar empezando a aplicar. Y que va a romper un poco los esquemas, sobre todo en cuanto a retribución, ¿no? En cuanto a esos datos retributivos que tenemos que controlar, que seguramente People Analytics no se utilizaban tanto, ¿no? Y una barrera que hay que romper, que es la transparencia salarial, ¿no? Ya se está empezando a escuchar pues posible transparencia que tenemos que empezar a mostrar para evitar esas diferencias, ¿no? de retribución en razón de sexo. Y bueno, yo creo que vamos a ir un poquito por ese camino, ¿no? Y que tendremos que ver pues quién maneja también ese dato, ¿no? Si a lo mejor en People Analytics por confidencialidad no se ha manejado hasta ahora, pero por otro lado pues se habla pues de brechas salariales, ¿no? De cálculos que son complejos y que a lo mejor una persona de recursos humanos pura tampoco es capaz de llevar a cabo, ¿no? Ay, qué interesante lo que planteas, Ana. Creo que fue Nestlé, sí, seguro, fue Nestlé, de las primeras que he visto yo, las primeras compañías que he visto yo que publicaron, lo tienen público en su intranet, un dashboard donde los empleados pueden consultar pues los análisis que se han hecho de retribución salarial en esa compañía, ¿no? Y esta parte de transparencia salarial que desde People Analytics mucho tenemos que trabajar, ¿no? Para crear esos análisis, esos informes, ir más allá del análisis de género, que por supuesto es importante, pero yo creo que la diversidad apunta
a muchas otras segmentaciones que debemos de ir incorporando. Por ejemplo, la de la edad, ¿no? Aquí en España siempre no cobran más por antigüedad, ¿no? Los perfiles más seniors porque, joder, saben más. Empecemos, yo creo que hay una tendencia fuerte a empezar a pensar que, bueno, el salario tiene que ir más por los objetivos y por los méritos, ¿no? Que cada uno tiene, no tanto por la antigüedad, con lo cual creo que ahí también hay que hacer algunos análisis en favor de los jóvenes, ¿no? El por qué van a cobrar más los seniors que perfiles más juniors, que debería importar más el impacto que tiene su trabajo en la compañía, ¿no? Y de hecho hace poco leí una noticia, la compartí por ahí por LinkedIn, sobre una ley que está trabajándose en la Unión Europea sobre la obligatoriedad de que las compañías anuncien el salario de los puestos vacantes antes de que el candidato acuda a la entrevista. Y yo creo que ahí Analytics también va a tener un papel para ver qué peso tiene eso en la asistencia a entrevistas, ¿no? de los candidatos, ¿no? Hasta qué punto informar de este salario hace que ciertos candidatos de mayor calidad quizás se caigan del proceso, cómo eso está impactando, y bueno, ahí va a haber mucho que hacer. Interesantes retos los que planteáis, pero claro, no solo de retos vive People Analytics, también nos nutrimos de una materia prima, un oro, un petróleo, que son los datos, ¿no? ¿Qué nuevas fuentes de información van a empezar o están empezando a aparecer, ¿no? Para ayudarnos a resolver los retos que tenemos en mente? Dani, venga, comienza tú. Confiaba en que empezaras por otro. No, fuentes de datos, como decía, yo creo que por un lado, los pulsos inmediatos al empleado, que esto es verdad que genera muchas tablas nuevas y muchas fuentes de datos que hasta ahora no teníamos tan engordadas como antes. Sin duda, datos de huella digital, uso de redes sociales, uso de herramientas de colaboración, uso de herramientas de seguimiento de gestión de proyectos, etcétera. Son cosas que aquí tenemos un reto con la GDPR, pero son cosas que sin duda las empresas están empezando a incorporar en sus análisis. Y luego también percibo, igual no al mismo nivel de frecuencia, pero también percibo uso en datos pues de presencia de empleados, de temperatura y cosas de sonidos y tal, sobre todo enfocados a la nueva gestión esta de reuniones eficientes y tal, mucho monitorización de lo que pasa en las salas o de lo que pasa en los empleados en remoto, para también monitorizar de alguna manera pues dónde están, para el tema de fichar o cómo se encuentran o en qué estado físico se encuentran. Y también personalmente creo que es un reto, o sea, creo que es un tema que plantea bastantes retos interesantes. Huella digital, temas de salud laboral, psicolaboral, ¿no? Ana, ¿alguno más se te ocurre? Sí, yo iba a comentar varios que ha dicho Dani. Creo que el único así que además me parece un poco interesante que lo ha comentado él es temas de responsabilidad social corporativa. Cada vez más, conozco más compañeros de recursos humanos que están incorporando estos datos dentro de su departamento. Y yo creo que es debido a que las empresas han adoptado un compromiso para el año 2030 de cumplimiento de los ODS. Las empresas tienen departamentos de responsabilidad social corporativa que tienen que empezar a medir temas de consumo, de contaminación, etcétera, de emisiones, que no son capaces de medir, ¿no? Pues porque no tienen herramientas, porque no tienen personas, pues eso, que tengan, no sé, capacidades más analíticas y curiosamente están entrando hacia el lado de recursos humanos, ¿no? Que va un poco en línea a lo que comentaba Francisco de pues, esos departamentos que se van alineando, ¿no? Entre sí, que van colaborando. Y nada, me parece bastante curioso, ¿no? Que alguien de recursos humanos acabe pues eso, midiendo emisiones de CO2, por ejemplo. Sí, sí. Interesante. Yo creía que
Ya había visto todo cuando veía en Securitas Direct a mis compañeros de prevención de riesgos laborales con un cacharro que venía con 80 mediciones, sondas, iban midiendo la temperatura, la humedad, la distancia entre bancadas, tal cual, para tener una medición del índice de espacio saludable, ¿no? El confort del espacio físico, un poco en línea con lo que comentaba Dani. Creía que lo había visto todo, pero ahora le sumamos la emisión de CO2 que apunta Ana y vamos, ya no nos van a caber cacharros dentro de recursos humanos para ir analizando toda la información. Francisco, ¿qué más fuentes de datos vamos a ir incorporando? Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Dani sobre la huella digital, entender como herramientas como Office 365, Gmail, Slack, Jira, GitHub, cuáles son las dinámicas de colaboración internas. Y eso es muy relevante, de nuevo, en el contexto de modelos híbridos de trabajo o modelos en remoto. Y luego también una tendencia quizá más a largo plazo que estamos empezando a ver es el tema de las biométricas, ¿no? Es decir, con por ejemplo, tecnologías como anillos inteligentes o wearables que pueden monitorizar métricas biológicas, como puede ser, por ejemplo, la variabilidad del pulso, que puede ser un indicador muy certero de estrés laboral, por ejemplo, o la calidad del sueño. Entonces, son pequeñas prácticas que se están haciendo ahora en nichos, por ejemplo, bueno, en programas ejecutivos, o se están haciendo también en organizaciones de deportes. Están empezando a aplicarlas tanto a empleados corporativos como para los mismos jugadores. Y yo creo que es algo que potencialmente se puede adaptar a los empleados, a todos los empleados en el futuro. En ese contexto, bueno, hay tecnologías como análisis de redes organizacionales que pueden integrar ese tipo de métricas, pero también enlazando con lo que decía Ana antes con el tema de diversidad e inclusión, creo que también hay una oportunidad muy diferente para enfocarlo de forma más holística, como estaba comentando antes, ¿no? Es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo que el talento es agnóstico, es decir, no discrimina en cuanto a género, edad, raza o cualquier otra métrica o otro atributo que no dependa del comportamiento de la persona, ¿no? Entonces, si tenemos variabilidad en la oportunidad del reconocimiento que se está dando en la organización y existe una correlación con edad, con género, con raza, es porque existe una serie de sesgos conscientes e inconscientes en las personas que toman las decisiones, ¿no? Ahí, de nuevo, enlazando con la evolución hacia organizaciones no jerárquicas, si elimina jerarquía, elimina el sesgo asociado con la jerarquía y elimina también el problema de diversidad e inclusión. Mientras tanto, mientras estamos en ese proceso de transición, ahora mismo el enfoque reduccionista sería, bueno, ¿qué porcentaje de personas de diferentes géneros, de personas con diferentes tipos de niveles de salario, personas de diferentes razas, personas de diferentes generaciones tengo en la organización? ¿Tengo cubierto el cupo deseado? Eso sería el enfoque reduccionista. El enfoque más holístico sería, bueno, una vez que he cubierto esos cupos, ¿cómo están estos grupos interactuando entre sí? Porque si tú tienes un cupo, por ejemplo, de 50% de mujeres dentro de la organización, pero ese 50% de mujeres interactúan entre sí, luego los hombres interactúan entre sí, no estás consiguiendo inclusión, estás consiguiendo diversidad, pero no estás consiguiendo inclusión real. Entonces, lo interesante de esta métrica de capital social, a través de análisis de redes organizacionales o de otras tecnologías, es que no solamente te permiten analizar la diversidad de la población, sino también qué está pasando en el día a día entre esas interacciones. Nosotros vemos cosas muy interesantes, por ejemplo, que muchas veces analizamos interacciones como inspiración dentro de la organización y las mujeres casi exclusivamente se inspiran solamente por otras mujeres. Es muy interesante, una realidad que hemos visto consistente en muchas organizaciones. También vemos, por ejemplo, pues esos silos organizacionales que se crean entre generaciones, muy poca interacción entre Gen Z y Baby Boomers, por ejemplo. Millennials poco a poco están más integrados, también supongo que es un proceso natural, pero sí es muy importante, de nuevo, no solamente verlo como la suma de los individuos y qué características tienen, sino cómo esos individuos están interactuando entre sí en la organización en el día a día. Buenísimo, buenísimo apunte, ¿no? Cómo podemos ir ampliando la mirada en el análisis que realizamos de diversidad. Ya no importa tanto o solo el porcentaje
de personas que tenemos de un género, de otro, de una edad o de otra en la compañía, sino si realmente esa diversidad se está matizando, ¿no? Se está convirtiendo en una inclusión real. El análisis de redes organizativas, el análisis de las interacciones aquí tiene muchísimo que aportar para entender, ¿no? Pues como comentaba Kiko, ¿no? Si estas personas realmente están hablando, están interactuando entre sí, están creando comunidades, que podríamos llamar lobbies, en algunos casos yo creo que más bien son silos, ¿no? O nichos en generacionales se ve muchísimo, ¿no? El hecho bueno, yo estoy en una compañía donde se aprecia el talento senior, pero el talento senior solo interactúa con talento senior, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esa inclusión de verdad y no solo a cumplir cupos de porcentajes? Bueno, retomando un poco el debate que abrió Francisco, ¿no? Sobre el rol o la función de People Analytics, ¿cuál creéis que va a ser la tendencia en cuanto a organización de la función de People Analytics? Parece que hay como dos caminos, aunque creo que hay muchos y Francisco ha abierto alguno de ellos, que tiene que ver con una función que siga dependiendo de un equipo concreto dedicado a esa función 100%, o el ir adquiriendo todos los profesionales de recursos humanos ciertas habilidades analíticas y que sea algo transversal, ¿no? Que el poder de la gestión de este tipo de proyectos de People Analytics ya vaya recayendo en cada área de expertise, ¿no? ¿Cómo lo veis? Ana, Dani, Francisco, que además Ana y Dani estáis en un departamento de People Analytics. Sí. ¿Se nos acaba el chiringuito o no se nos acaba el chiringuito? ¿Qué hacemos? ¿Recogemos y nos vamos? Pues sí, Ana, cuéntame. Venga. No. ¿Yo? Venga, Ana, Dani, ¿te ibas a animar? Dale, ¿Yo? Venga. No, yo sin duda estoy totalmente de acuerdo con que cada vez más los profesionales de recursos humanos están adquiriendo más habilidades de People Analytics. Sobre todo lo veo mucho en compañeros de formación, selección, son los que más están animando y es curioso, ¿no? Como personas, pues eso, que no están dentro de lo que parecían sus habilidades, ya lo están incorporando como algo más, ¿no? Incluso podemos ver cómo hacen pues, sus propios cuadros de mando, cómo toman decisiones en el día a día, o sea, sin ser tampoco decisiones clave, ¿no? Sino de forma natural en el día a día, pequeñas decisiones las toman basadas en datos. Y sin duda, o sea, estas personas, pues eso, más abiertas a las competencias digitales, a aprender, a que no se cierren a aprender estas competencias, ¿no? Yo creo que, pues que sin duda son ahora mismo las que van a tener más éxito dentro de recursos humanos. Dani, ¿qué crees tú? Se nos acaba el chiringuito. Sí, Dios mío. Yo creo que el paso 1, ¿no? Cuando una empresa no tiene estas capacidades pero tiene el gusanillo, ¿no? El paso 1 es un People Analytics, pero es verdad que pues esto cada día va a ir desapareciendo, por lo que decía Ana, ¿no? A mí me gusta pensar como que esto es como una mancha de aceite, ¿no? Que ha caído, esto ha caído ya está en las empresas y ahora lo que se está es diseminando. Entonces, quiero creer que dentro de 5 o 10 años no tendrá mucho sentido hablar de un gurú de analytics en un departamento, sino que estaremos hablando pues de un People Analytics un Learning Analytics, un Recruitment Analytics, diferentes capacidades dentro de las funciones. Al final, como está pasando en otras, nosotros en nuestro sector nos está pasando esto en ventas, en gestión de ingresos, nos está pasando en diferentes sitios, ¿no? Que tenemos las capacidades analíticas en todas partes, porque se ha integrado tanto a la digitalización y el dato está tan disponible que todo el mundo tiene que tener. Yo estoy muy contento de ver, también lo decía Ana, ¿no? Yo estoy muy contento de ver a mis compis de learning o de reclutamiento que ya casi tiran sin contar conmigo, ¿no? Y que no hace falta. Entonces, que ellos tienen proyectos de sobra de People Analytics y que yo, pues al final, voy con ellos si hace falta, pero si no, no hace falta. Yo creo que a la larga vamos a desaparecer. O sea, ya tenemos que ir cerrando un poco el chiringuito. Vamos. Yo esto lo llamo el efecto Mary Poppins. Que yo creo que hemos llegado los que primero nos íbamos posicionando un poco en el tema de People Analytics, fuimos como Mary Poppins, fuimos poniendo un poco la casa en orden,
cantando nuestras canciones, ¿no? Y poniendo ahí un poco, metiendo esa semilla. Sí. Y yo creo que en algún momento tendremos que irnos con el viento del norte, ¿no? Y que todas las personas de recursos humanos tengan ciertas habilidades analíticas, que por supuesto creo que debería haber un departamento en todas las compañías experto en análisis de datos, en Big Data, en Machine Learning, inteligencia artificial, ¿no? Para apoyar a las diferentes áreas, pero que todo profesional de recursos humanos, sobre todo mandos intermedios para arriba, deberían ser capaces de gestionar proyectos que incluyan People Analytics, porque People Analytics es un medio, no un fin. Y al final los retos son los mismos a los que nos vamos a seguir enfrentando, o van a ir cambiando, pero no por People Analytics, sino porque los empleados o las compañías vayan evolucionando, ¿no? Entonces, tenemos que, después de este boom, yo creo, tenemos que volver a poner las cosas en su sitio. Esto es una herramienta. Cerremos chiringuito, yo creo. Y otra cosa. Y empecemos a pensar que esto va de que todos sepamos tener ciertas habilidades. Y aquellos perfiles a los que le mole muchísimo, ¿no? Dedicarse 100% a este tipo de función, probablemente tengan cabida en estos departamentos más transversales y que les gusta muchísimo, les gusta tanto la metodología y el análisis, que lo mismo te analizarán datos de recursos humanos como de marketing, ¿no? Porque su foco está en el cómo, no en el para qué. Sí. Y otros perfiles que se decanten por, es que a mí me gusta muchísimo el análisis de datos en recursos humanos, pues quizá tenga que quedarse en un chiringuito de consultoría para ir siguiendo esa función de Mary Poppins en más compañías, ¿no? Sí. Ir haciendo que todos vayamos creciendo a nivel organizativo, ¿no? En esta función. Francisco, ¿qué opinas? Sí, a ti no se te cierra el chiringuito porque tú eres consultor. Bueno, me veo más como proveedor de tecnología, ¿no? Pero proveedor de tecnología no se cierra, se abre. Bueno, es decir, yo creo que al final tiene que tener los dos componentes, ¿no? Un poco como pasa, por ejemplo, con innovación. Con innovación tú tienes iniciativas de Kaizen, donde los mismos empleados tienen que identificar mejoras de proceso e implementarlas en sus mismos equipos. Y luego tiene una serie de iniciativas de innovación más estratégicas que requieren mayor acceso a presupuesto, ver una serie de aspectos tecnológicos. Así que lo mismo va a pasar con People Analytics, yo creo, ¿no? Que por una parte sí deberían llegar las organizaciones a un momento donde todas las personas tuvieran un básico de bueno, cómo gestionar datos, cómo promover la toma de decisiones informada en el día a día, pero luego al mismo tiempo para ciertas iniciativas, ya sean de forma interna o interactuando con un proveedor externo, sí creo que las organizaciones pueden beneficiarse de tener una organización centralizada de People Analytics que tenga mayor nivel de experiencia. Yo creo que las dos realidades van a sobrevivir en paralelo. También, viéndolo más para el largo plazo, yo creo que el trabajo que se está haciendo desde el área de People Analytics, tanto desde el punto de vista de proveedor externo como internamente en las organizaciones, es muy importante respecto a la estructura futura de la misma organización. Entonces, no vería como algo que tuviera mucho valor añadido que la organización desapareciera de un año para otro, pero claro, va a depender del valor que aporten ahora y del trabajo que estén haciendo las diferentes funciones. Yo lo que veo, he visto organizaciones muy maduras, pero también he visto organizaciones con muchísimo presupuesto que estaban a un nivel muchísimo más temprano de lo que me esperaba. Entonces hay de todo ahí fuera. Bueno, y no me resisto, voy a abrir ya el turno de preguntas, pero no me resisto a preguntar y darle un minutito para que nos lo explique a Francisco, porque quiero aprovechar que tenemos aquí un ex IBM, un ingeniero, ¿no? Una persona 100% tecnológica para preguntarle, porque bueno, leyendo, ¿no? Según un informe elaborado por IDC Research, hablaba de que cada vez son más, ¿no? 1 de cada 4 empresas ya, a día de hoy, de más de 50 empleados, utiliza tecnología blockchain para sus procesos, ¿no? Y esto del blockchain en recursos humanos, ¿cuándo va a llegar? Bueno, primero, ¿qué es? Y segundo, ¿cómo se va a aplicar en recursos humanos? Ilumínanos, Francisco, un minuto. Vale.
Antes que nada, tengo que decirlo. Hay que parar con esta presunción de que necesitas saber hacer código o ser ingeniero para entender blockchain o para trabajar en People Analytics o para hacer trabajo técnico en general, ¿no? Yo trabajo con tecnología en el día a día y no sé escribir código, por ejemplo, ¿no? Y estoy trabajando con análisis de datos organizacionales, blockchain, inteligencia artificial, entonces hay formas de entrar y de entenderlo. Con blockchain específicamente, seguro que muchos hemos escuchado ya hablarlo, básicamente es una forma de administrar y de gestionar los datos que no requiere una organización jerárquica alrededor suya, sino que existen diferentes roles y entonces existe un proceso de minería donde de forma descentralizada cualquier persona en el mundo puede validar las transacciones que existen, y esto básicamente, esta tecnología de blockchain, como se está viendo ahora en las organizaciones, lo está impactando ya en el día a día, pero a través de procesos administrativos como la validación de contratos y otros procesos administrativos, ¿no? Pero esto es solamente la punta del iceberg. Aquí en Silicon Valley estamos viendo una tendencia muy interesante, que es las organizaciones descentralizadas autónomas, DAOs, Decentralized Autonomous Organization, quedaros con ese acrónimo. Además, una de las empresas que está liderando este movimiento a nivel mundial resulta que está en España. Es una organización que se llama Aragón, como la comunidad de Aragón. Y son los que han creado una de las primeras plataformas para crear organizaciones descentralizadas autónomas. ¿Qué significa esto? Básicamente son organizaciones que se crean en blockchain, de forma que no operan en ningún país en concreto, sino que operan solamente en Internet, en cierta forma, y ya nacen con la forma de jerarquía descentralizada, de forma que depende de las acciones que tenga en la empresa, se toman las decisiones en el día a día mediante diferentes sistemas, como votación, etcétera, pero no tienen una organización jerárquica como tal. Luego hay toda la remuneración y todo lo que es, hay personas con salarios y recompensas, reconocimiento, etcétera, pero es todo a través de criptomonedas, que también es una forma de blockchain, lo que se conoce como blockchain de generación 1, son las criptomonedas. A la generación 2, que está basada en una tecnología que se llama Ethereum, ya permite construir estas organizaciones descentralizadas. ¿Cómo nos va a impactar eso en el futuro? Pues básicamente que las organizaciones no van a estar operando en ningún país en concreto, sino en todos los países al mismo tiempo, y que además van a tener modelos, como estábamos explicando, mucho más fluidos. Esto puede parecer muy futurístico, pero cuando miramos a otras industrias, sabéis que normalmente lo que pasa en marketing y en ventas pasa en recursos humanos 3 o 5 años después. Cuando miramos, por ejemplo, a industrias como finanzas, está completamente asumido que las criptomonedas son el futuro y que va a estar todo completamente descentralizado. Estamos viendo un proceso donde la mayoría de bancos pues, se van a fusionar y van a quedar 7 o 8 bancos en todo el mundo. Cuando hablamos, por ejemplo, de tecnología de comunicación de móviles, por ejemplo, las marcas como T-Mobile, por ejemplo, que ya utilizan tecnología descentralizada, son las que se han quedado con todo el mercado. ¿Por qué? Porque tu señal del móvil no depende de una torre, sino que se conecta automáticamente de forma descentralizada con la señal de la gente que tiene alrededor tuya. Entonces, estas son realidades que ya han cambiado completamente industrias, pero todavía en recursos humanos y en lo que es el futuro del trabajo todavía no lo estamos viendo. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque si vamos hacia un futuro donde existan realidades descentralizadas, aunque sean redes sociales o finanzas o movilidad, lo que sea, pero esas plataformas descentralizadas están controladas por organizaciones centralizadas, eso puede ser muy peligroso, porque puedes tener una especie de dictadura con la apariencia de democracia. Si, por el contrario, si somos capaces de descentralizar el futuro del trabajo, va a ser un periodo súper interesante, porque básicamente todos vamos a tener la oportunidad de trabajar en lo que queramos, con quien queramos y con recursos y herramientas a nuestra disposición que nos imaginamos ahora mismo. Madre mía, nos pintas un futuro sin euros, en criptomoneda, sin empleados como tal, ¿no? Esa figura de empleado contratado a tiempo completo probablemente desaparezca, sí, ¿no? Sino que vas cogiendo tareas en estas diferentes organizaciones descentralizadas y a lo mejor una misma persona puede trabajar en varias, ¿no? Puede parecer muy futurístico, pero esto ya es parte de nuestro día a día. Esto ya ocurre, ya ocurre. Hemos visto inversores que no invierten en empresas que no son descentralizadas. Y aquí People Analytics va a tener mucho que hacer
Porque de repente, si ya decíamos que, oh Dios mío, ahora no tenemos solo empleados, tenemos robots empleados también, ahora es que no tenemos empleados, tenemos colaboradores que aparecen y desaparecen en función de tareas, de proyectos. A ver cómo lideramos esto a nivel de análisis. Muchísimas gracias a los tres. Voy a dar pie a que algún asistente que quiera desmutearse y hacer alguna pregunta, porque por el chat yo veo que no han escrito, se han quedado alucinados con lo que hemos contado, están, no sé si llorando por las esquinas o aplaudiendo del futuro que hemos planteado. Entonces, bueno, si algún asistente se quiere desmutear y preguntarnos algo, estamos ahora mismo a vuestra disposición. Tic-tac, tic-tac, pues no parece que... Guardando los euros debajo del colchón para están, no sí, perderlos. yo creo que sí. Están todos comprando criptomonedas en este momento y mandando sus cartas de baja voluntaria de sus empresas a buscar, entre que se cierra el chiringuito de People Analytics y que las organizaciones ya no van a tener empleados. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Marta, te dejo para que cierres este webinar. Yo por lo menos me lo he pasado fenomenal. Siempre que estoy con vosotros aprendo un montón y hoy ha sido otro de esos días en los que he aprendido muchísimo. Muchas gracias. Pues efectivamente os quiero dar las gracias a las Anas, a Ana Blázquez, Ana Valera, Daniel y Francisco, porque siempre es nuestra filosofía en esos webinars pues poder compartir un poco pues todos nuestros conocimientos y bueno, pues estos webinars de divulgación. Hoy ha sido un poquito más en plan de charla entre amigos, es verdad que otras veces incluimos más pues visualizaciones, herramientas, pero yo creo que también a veces es bueno pararse a pensar ahora a final de año y preparar un poco pues para este futuro, ¿no? Que cómo nos podemos ir preparando para afrontarlo de la mejor manera posible. Así que nada, muchísimas gracias a todos vosotros que habéis estado ahí por vuestro tiempo y bueno, pues espero poderos seguir, bueno, que nos sigáis, mejor dicho, por las redes sociales. Y nada, y en breve, bueno, pues os pondremos en contacto con vosotros porque, bueno, tendremos una pequeña sorpresa para los que han participado, asistido con nosotros a este webinar. Ya os lo comunicaremos directamente. Así que nada, sin más, muchísimas gracias de nuevo a todos vosotros por vuestro tiempo y estamos aquí a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Luego.